Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Qué alegría verles. Muy buenos días para todos ustedes, para sus compañeros que están en clase presencial. Muchas gracias, gracias por estar. Sirve que uno no se siente tan solito dando la clase, así que muchas gracias. Pero también para quienes están viendo la clase grabada, muchas bendiciones. Espero que esta materia esté siendo de mucha ayuda, de mucha bendición en sus vidas y que de alguna manera, ¿verdad? Ah, traiga o aporte cosas prácticas para su crecimiento espiritual, para su búsqueda sincera de Dios. Bueno, me parece que todos ya han hecho el tema de la lectura que les mandé a hacer, que es de este autor, Ricardo Barbosa de Sousa, en este libro maravilloso que se llama Por sobre todo, cuida tu corazón, que son ensayos sobre espiritualidad cristiana. Bueno, aún no leo sus trabajos, ya me voy a dar tiempo para leer, pero espero que les haya sido provechosa la lectura, espero que los haya movido a reflexiones profundas, a reconsiderar su visión de Dios, su perspectiva de Dios, su concepto de Dios a través de la experiencia de Job. Job siempre lo hemos considerado como el paciente Job, pero más allá de ser un paciente Job, Job es un rebelde santo, ¿no? Es un rebelde santo, un santo rebelde, como quiera llamarse. Y bueno, la historia de Job es sumamente, ¿cómo es? Alterada. Nosotros conocemos de Job solamente capítulo uno, capítulo 2 y el último capítulo de Job. Nadie ha leído los capítulos intermedios, los treinta y tantos capítulos que tiene el larguísimo libro de Job, nadie los ha leído. Entonces no conocemos a Job. Sin embargo, en esta experiencia que el autor nos lleva respecto del texto narrativo del capítulo uno y capítulo 2, podemos ver que se ha desarrollado la teología de la retribución de una manera a veces inconsciente, pero muchas veces consciente, ¿verdad? Muchas veces consciente de esto. Y yo solamente quiero compartir con ustedes dos pensamientos, entre muchos más que me ha llamado la reflexión de esta lectura. El primero aparece en la página 28, donde dice, el sufrimiento llevó a Job a penetrar en ese silencio, en ese encuentro solitario con Dios. Allí los secretos de su corazón serían revelados, sus motivaciones más secretas, desenmascaradas, y por fin se revelaría si su amor y afecto por Dios eran puros y desinteresados o no lo era. Y la cita que da Charles Foult, que está arribita del texto, dice, el hombre necesita entrar en el desierto para recibir la gracia de Dios. Es allí que alejamos todo aquello que no es de Dios. El alma necesita penetrar en ese silencio, en la soledad, en ese encuentro solitario con Dios. Se revela a sí mismo en nuestra alma y que podemos entregarnos íntegramente a Él. Evidentemente, queridos hermanos y hermanas, como dice el autor, el sufrimiento no siempre es malo, sino que nos acerca a una profunda interpretación, no para desentrañar quién es Dios, o sea, nadie entra en el sufrimiento ni en el silencio para atrapar a Dios, más bien entramos allí para atraparnos a nosotros mismos, para entendernos a nosotros mismos, para comprender nuestras verdaderas motivaciones de qué es lo que nos está llevando a cabo a seguir a Dios, a amar a Dios. Y es en el sufrimiento, hermanos, en la soledad, en nuestros desiertos, donde se revelan nuestras verdaderas motivaciones, ¿no? Esas motivaciones que nos dictan si estamos siguiendo a Dios por razones honestas, por razones íntegras, ¿no? O, como muchos, lo estamos siguiendo por interés. Y sumo a esto al párrafo primero de la página 45, donde dice, Dios busca revelarse a Job como un Dios cuyo actuar no obedece a ningún criterio establecido por el ser humano. Dios es libre y soberano, y sus acciones obedecen a las iniciativas gratuitas de su amor.
No lo adoramos por lo previsible de sus acciones, que retribuirían matemáticamente al justo y al impío. Lo adoramos porque Él es Dios y nada más. Esta comprensión de la espiritualidad en la experiencia de Job nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Lo adoramos por lo que Él nos da? Y muchas veces así es, ¿verdad? Si Dios nos concede nuestras peticiones, si Dios cumple nuestros deseos, si Dios hace lo que nosotros le hemos pedido en oración, cualquier cosa que sea, ¿no? A veces son cosas materiales, a veces son cosas de salud, a veces son cosas de situaciones de la familia, cualquier cosa que sea. Si Dios las cumple para nosotros es el mejor Dios, ¿verdad? Es el Dios al que estamos contentos, al que testificamos los sábados y decimos, hermano, yo quiero testificar que Dios hoy fue fiel conmigo porque me dio esto, me dio el trabajo, me dio la salud, porque me dio mil cosas. Testificamos de eso, pero pocas veces he escuchado testimonios en la iglesia que se levanten para decir, yo quiero testificar hoy que Dios no me dio nada de eso, que Dios me ha dicho que no, que Dios sigue sosteniendo esta enfermedad que me está consumiendo, que Dios sigue permitiendo que estas situaciones se estén dando. Pocas veces testificamos a ese Dios porque ese es el Dios que no nos gusta. Al menos no es el Dios que nos han enseñado, porque el Dios que nos han enseñado debe ser un Dios que tiene que retribuir al justo, al bueno, al que va a la iglesia, al que diezma, al que ofrenda, al que es cristiano, ¿verdad? Y al otro, al perverso, al malo, ese le va mal, Dios lo va a castigar. Pero ¿qué pasa cuando Dios no cumple eso? ¿Se han puesto a pensar en alguna frase que es muy común en nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos cuando leemos en una noticia, ¿verdad? Que en la ruta 14, la ruta 2, hubo un terrible accidente, ¿no? Un terrible accidente donde murió toda la familia. ¿Qué decimos, no? Cuando nosotros llegamos a casa, Dios fue bueno con nosotros porque nos cuidó. O sea, Dios fue bueno con nosotros porque nos permitió llegar a casa. La pregunta es, ¿para esa gente que murió, Dios no fue bueno? O sea, ellos no podrían decir, Dios fue bueno porque permitió que mi familia muriera. Nunca consideramos eso, ¿verdad? Siempre consideramos las tragedias como aquello que dice, híjole, o hubo un accidente, o se durmió, en el peor de los casos decimos, bueno, era su hora y tenían que morirse y mil cosas. Tratamos de justificar aquello que para nosotros representaría decir, bueno, mientras yo esté bien es porque Dios está conmigo, porque Dios me cuidó, Dios me protegió. Pero ¿qué pasaría si nos pasara a nosotros? ¿Qué pasaría si los accidentados fuéramos nosotros? Dios deja de ser bueno. Dios se durmió en el camino y no nos cuidó y no, evitó que ese accidente sucediera. ¿Qué pasaría en el día del juicio que nos presentáramos ante el Señor y le reclamáramos, Dios, no fuiste bueno conmigo porque permitiste que toda mi familia muriera? La experiencia espiritual, queridos alumnos, está en descubrir si nosotros amamos a Dios por lo que Él nos da o adoramos a Dios, amamos a Dios solo porque Él es Dios. Solo porque Él es Dios. No importa si nos da, no importa si nos quita, no importa si suceden cosas que para nosotros son incomprensibles. Nosotros seguimos amando a Dios, lo seguimos adorando. A nadie le ha tocado una tragedia como la de Job hasta ahora, ¿verdad? Aunque todos tenemos historias de vida difíciles, situaciones del pasado que nos han lastimado, nos han herido, pero a nadie se le ha quemado el aserradero y ha muerto toda su familia, todos sus hijos, ¿no? Se le ha perdido todos los millones que tenían en el banco. A nadie tiene una enfermedad incurable de llagas de la cabeza hasta los pies, no sabemos lo que es eso. Entonces, pocos de nosotros hemos enfrentado realidades tan crudas y tan crueles. Y tal vez muchos de nosotros diríamos, no, si a mí me pasara lo de Job, pues yo sé que yo seguiría confiando en Dios. Cuidado. Si tus motivaciones no están conectadas en entender que nosotros adoramos a Dios solo porque Él es Dios, es muy probable que termines blasfemando. Es muy probable que termines enojado como Job, ¿no? Y puedas decir, maldito sea el día en que se dijo varón es concebido.
Maldito sea ese día cuando yo nací. Entonces, me parece interesantísima la propuesta del autor que nos permite replantearnos, hermanos, si nosotros no somos víctimas de la conciencia de este Dios retribuible, del cual le podemos canjear cosas, del cual le podemos doblar la mano para que haga lo que nosotros queremos que haga. Dios es soberano, queridos alumnos. Dios es soberano. Dios es Dios y siempre lo será. No hay nadie acá en el mundo, ni pasado, presente o futuro, que pueda alcanzar a entender la grandeza y la trascendencia de Dios. ¿Qué es lo que hizo Job al final? ¿Cómo terminó la historia? Todos la conocemos, ¿no? Y nos gusta esa historia, por eso nadie ve los capítulos entre medio, nadie. Como todos buenos lectores, la curiosidad nos gana y nos dice, bueno, ¿y cómo terminó el autor de la obra? ¿Murió o no murió? ¿Lo mataron o no lo mataron? ¿No? Entonces nos vamos al final y dijimos, ah, no, bueno, re lindo todo, ¿no es cierto? Porque pensamos que la verdadera recompensa de Job es que Dios le devolvió todo. Dios le devolvió a sus hijos, tres hermosas hijas, las más hermosas del mundo mundial, ¿verdad? Yo creo que tuvo cuatro porque una es mi esposa, entonces tres sobraron, pero una es mi esposa, que es la mujer más hermosa del mundo mundial, y le devolvió todo, ¿no? Le devolvió su camello, sus posesiones, su honor, su familia volvió, sus amigos se Está bien, pobres amigos. Dice el dicho, si esos eran sus amigos, no necesitaba enemigos, Job, ¿verdad? No necesitaba enemigos. Y pensamos, no sé cuántos de ustedes siempre consideraron que la recompensa de que Job aguantó, era porque al final le iba a tocar el doble. Y muchos pensamos así, ¿verdad? Muchos cristianos que siguen aguantando sus sufrimientos, diciendo, ya Dios me lo va a quitar, y ya Dios me va a dar cosas buenas, y ya Dios me va, ¿no? Y, y hoy nos enfrentamos a teología siempre con Bere, bromeamos, y por favor, lo digo con mucho respeto, pero también con mucha firmeza. Con Bere a veces bromeamos porque cuando hay cosas así le decimos, bueno, vos decretalo, ¿no? Arrebatale al Señor, usando estas frases falsas desde mi entendimiento, desde mi humilde opinión, falsas de telepredicadores y de falsos profetas y de falsos apóstoles y pastoras y no sé qué tanto hay hoy en día, en donde te dicen, vos decretalo, vos arrebatalo, vos decilo, porque vos sos hijo de Dios. ¿Quién te crees vos, no? Yo siempre digo, ¿quién te crees? ¿Quiénes nos creemos para obligar a Dios? Y entonces siempre tratamos de pensar que ya Dios se va a redimir con nosotros, devolviéndonos todo lo que perdimos, ¿no? Entonces, por eso aguantamos, por eso hacemos las cosas, porque dentro de nosotros hay ese sentimiento de decir, ya Dios nos va a devolver, ya. Y cuando sentimos que nos devuelve porque nos va bien en el trabajo, porque compramos nuestro auto, porque tenemos una casa, porque, qué sé yo, por mil cosas decimos, viste que era bueno seguir a Dios porque Dios ya te recompensó. No, hermano, no. Eso siempre he dicho que es como un plus, ¿verdad? Es como un plus que Dios nos da, porque ese no es el verdadero sentido de la búsqueda de Dios. Job no entendía eso, ¿verdad? Ni lo esperaba, ni lo pidió, Dios se lo dio. ¿Qué fue lo que realmente impactó, que hizo el punto de quiebre en la vida de Job? Ustedes lo leyeron, ¿no? Ustedes lo comprendieron. Espero leerlos en sus trabajos. Si alguien lo escribe, me parece que habrá entendido todo. Si alguien no lo escribe, me parece que va a tener que releer la lectura. Porque el verdadero sentido para Job es cuando él dice, en saco y en cilicio me he vestido. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quién era Job? ¿Era malo Job? No. ¿Era perverso Job? No. Había en tierra de Uz un hombre famosísimo porque era justo, bueno, temeroso de Dios y apartado del mal. Era el cristiano por excelencia, ¿verdad? Era el típico cristiano perfecto.
que no se le movía un pelo a ese cristiano y que tenía todo además, pero no conocía a Dios. ¿Cuál fue la mejor recompensa? Y creo que ahí está la verdadera teología de una espiritualidad desde la perspectiva de Job, es que finalmente en todo este proceso terminó conociendo realmente quién era Dios. Y entonces creo que el gran desafío que tenemos nosotros es que a veces muchos de nosotros solo hemos oído hablar de Dios. Lo hemos oído hablar en los cultos, en la calle, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, hemos escuchado de Dios, pero no lo conocemos, no lo hemos visto. Y eso, hermanos queridos, ¿verdad? Es lo que hace la diferencia de una vida que pueda hacerse escandalosamente presente en el mundo. Eso es lo que hace la diferencia. Así que bueno, quería compartir esta reflexión personal que saqué de la lectura, entre muchas otras cosas más, que cada vez que paso por una situación difícil, que cada vez que le pido algo a Dios, ¿no? O que creo interpretar que Dios ya me escuchó, siempre digo, Señor, permite que las motivaciones de mi corazón hacia ti sean las correctas. Abre mis ojos para que vea y no malinterprete esto, ¿verdad? Si me diste, bendito seas; si no me diste, bendito seas. Pero permite que mis ojos siempre te miren. Ese siempre será la mejor recompensa. ¿Ok? Así que ya los voy a leer, ya los voy a leer a cada uno de ustedes. Bien, dicho esto, quiero continuar con esta clase que tenemos acerca de la experiencia de estos personajes del desierto, fascinantes, cautivadores. Y permítame plantearle tres líneas rectoras que, insisto, nos podrían a nosotros como que dar un poco de luz, un poco de retroalimentación de qué es lo que estos personajes vivieron. Y al final de la clase les voy a dar la siguiente tarea, ¿ok? Acuérdenme, por favor, si no, no les pongo la tarea. Si es que acuérdenme. Abraham, decinos qué tarea nos va a tocar. Así que Sammy dice, no, aquí guardamos silencio todos. Vamos a ver quién es el traidor. Bueno, voy a compartir la pantalla. Y nos quedamos entonces en esta reflexión de quiénes eran, en síntesis, estos personajes que se le conocen como los padres y las madres del desierto, ¿no? Esto lo vimos la clase pasada y decíamos, ¿no?, que era un mensaje de radicalidad, serenidad y honestidad. Bien. En esta honestidad que ellos tenían, ¿verdad? Se hicieron una pregunta fundamentalísima, que creo que muchos cristianos ya olvidamos hacerla, ¿verdad? Ya olvidamos, mucho me temo que ya olvidamos. Y la pregunta es, ¿cómo he de vivir mi salvación? ¿Cómo la he de vivir? Miren, si a muchos de nosotros nos cuesta trabajo comprender y aceptar que somos salvos por la gracia de Cristo, pues nos cuesta muchísimo trabajo más saber cómo vivir nuestra salvación. Porque evidentemente, ¿no? Si nosotros, incluso muchos pueden decir, no, pastor, yo ya acepté a Cristo y creo firmemente que Cristo me salvó y que soy salvo por gracia, pero no sé vivir esa salvación, ¿verdad? Y entonces me parece que muchos cristianos andamos dando tumbos por la vida. Andamos dando tumbos por la vida. Porque nunca nos hemos hecho esta pregunta: ¿cómo hemos de vivir nuestra salvación? Y esto fue lo que a ver, en el buen sentido de la palabra, les atormentaba o les producía un interés muy profundo por parte de estos personajes. Y a partir de allí, entonces, la insistencia en la salvación, de cómo vivir, cómo ser salvos, estaba unida a su interés de cómo vivir la fe cada día y cómo agradar a Dios en todo. Pocos tomamos conciencia a la mañana cuando nos levantamos de decirle a Dios: Dios, hoy quiero agradarte. Abre mis ojos para que eso suceda, ¿no?
o yo quiero agradarte. Por lo regular, nuestras oraciones son, Señor, cuídame, bendecime, ayúdame, que me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien en mis tareas, que haga yo el negocio que tengo que hacer, que mi negocio le vaya bien. O sea, siempre entramos en esta retribución, ¿verdad? En esta, dame, 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 dame. Pero los padres del desierto estaban plenamente convencidos que era necesario entender cómo vivir esa fe cada día, pero sobre todo cómo agradar a Dios. Así que en las soledades del desierto, la salvación no era un bien ultraterreno que debía ocuparse de almas desencarnadas, ¿no? O sea, la salvación no es subjetiva. La salvación no es de almas danzantes tratando de ser puras y perfectas, ¿no? Sino más bien, ellos creían, como muchos de nosotros debemos creer, que la salvación es un asunto relacionado con la vida diaria, con lo que somos, con lo que estamos conectados a nuestro alrededor. El camino de la salvación no era, según ellos, ni retórico ni abstracto, ¿verdad? No era solamente un mero discurso, no era solamente un mero sermón. Perdón, hermanos, se me fue la señal. No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero eh, espero que me hayan alcanzado a escuchar. Bueno, ya estoy. No sé qué pasó, pero se me cortó el internet. Bien, ¿dónde estoy? Bueno, entonces decía que estos personajes, ¿verdad? Trataban de entender que vivir la salvación no era una onda, ¿no? No era como algo de moda, como algo cool, como algo que podría mostrar la diferencia de nuestros grupos religiosos, ¿no? De nuestra denominación, sino más bien tenía que ver con la práctica del Evangelio, con la praxis del Evangelio. Tenía que ver cómo practicar el Evangelio en la vida diaria, cómo practicar el Evangelio, cómo vivir a Cristo, ¿no? En la vida diaria y sobre todo cómo resistir al pecado en todas sus formas, porque ellos tenían conciencia de esta lucha de pecado. Es lo que sucede hoy en día en nuestras congregaciones o en nuestras espiritualidades, es que pocas veces nosotros tenemos conciencia de nuestros pecados y de cómo se presentan en nuestras vidas. Pocos tenemos conciencia que el pecado son como serpientes que se van deslizando de manera silenciosa hasta que nos muerden. Bueno, los padres del desierto no querían darse ese lujo. Y entonces la pregunta era, necesitamos estar siempre alerta, necesitamos estar siempre con la guardia levantada, necesitamos practicar el evangelio para darle sentido, porque si no, queda solamente, che, vos sos cristiano, sí, yo soy cristiano. ¿A qué iglesia vos vas? Y voy a ir a la iglesia de Dios séptimo día. Ah, los sabatistas, sí, eso, los sabatistas. Ah, órale, qué lindo. Bueno, che, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a... Y dale, metele, vamos a hacer y demás, ¿no? Cosa que no sucedía ¿cómo se llama? En la mentalidad de los padres del desierto. Así que, a la pregunta por su salvación, no es que ellos dudaban, ellos sabían que eran salvos por Cristo, pero ahora, ajá, ¿cómo hacemos realidad esto? Bueno, a esa pregunta encontraron respuestas que apuntaban a los asuntos de la vida cristiana del día a día, de lo que ellos sentían, de lo que ellos experimentaban constantemente. ¿Cuáles eran esto? La práctica de ser buenos con los demás, ¿no? La caridad fue un principio fundamental de los padres y de las madres del desierto. ¿Cómo hacer bien a los que no tienen? ¿Verdad? ¿Cómo hacer bien a los que no tienen? La lucha contra el miedo, contra el temor del cual todos vivimos de alguna manera. El texto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis hay una sentencia fundamental que dice no tengas miedo, no temas. Esa es la línea que atraviesa todo el texto bíblico, porque tenemos miedos, ¿verdad? El dominio de nosotros mismos, cómo dominar nuestro carácter, cómo dominar nuestra lengua. Somos de mecha corta, decimos, ¿no?
Y a veces hasta de alguna manera nos sentimos orgullosos del carácter podrido que tenemos. Perdónenme la expresión, no es con el ánimo de ofender a nadie, ni quiero usar la palabra de manera peyorativa, pero es lo que a veces uno reconoce, ¿verdad? Tengo un carácter repodrido y bueno, así soy y se acabó. Y entonces andamos por la vida gritando e insultando y maldiciendo y chinchudos y argelados, y no nos dominamos a nosotros mismos. El ejercicio de la humildad como un acto de conectarse a su terrenalidad, ¿verdad? De no elevarte, de decirte, che, para esto sos lo que sos y tienes que estar tranquilo. El control de la ira. De este enojo. Muchos de nosotros cuando nos airamos le damos a la lengua hasta más no poder. ¿Les ha pasado? Hay gente que larga todo su veneno, todo, habla. Y después, aunque dice, bueno, perdóname, no era mi intención, discúlpame, ya largaste toda tu ira, ¿no? ¿Cuánta gente no hoy se mata en los semáforos porque vienen enojados, principalmente en las ciudades grandes? Están enojados, están airados, terminan matando al conductor de enfrente porque no se movió en el semáforo que estaba en verde. Hay mucha ira contenida. Muchos cristianos, ¿verdad? Que los sábados los vemos re tranquilos, pero en casa gritan, esposas que gritan, hijos que gritan, que ofenden a los padres, ¿no? Tenemos estos sentimientos de ira. Hay mucha gente que dice, no, pastor, yo no digo nada, pero si mis ojos fueran pistolas, ya habría matado a todo mundo. Porque la ira, aunque no la verbalizamos, está consumiéndonos por dentro. La actitud vigilante a los apetitos humanos, apetitos de lujuria, de lascivia, de malos pensamientos, de tentaciones, ¿no? De estos apetitos humanos que tienen que ver con el egoísmo, con el hedonismo, con creer que nosotros somos el centro del universo, ¿verdad? Que somos el ombligo del mundo, que somos la última Coca-Cola del universo. Y a veces los pastores tenemos que lidiar con hermanos que creen que ellos son los únicos que merecen ser visitados, atendidos, escuchados, aconsejados, pastoreados, porque hay un sentido de grandeza y un sentido de decir yo soy el más importante de todos, ¿no? Bueno, estos y muchos otros temas más, hermanos, son los que le afectaban a estos personajes del siglo tercero, pero también nos afectan a nosotros, siglo XXI, ¿verdad? Y que están íntimamente relacionados con nuestra espiritualidad. ¿Cómo vivimos ante eso? ¿Qué respuestas estamos dando ante esto? ¿No? Y como dije, a veces solamente terminamos yéndonos en el vaivén de las olas, nos dejamos ir. Y entonces, en muchos momentos de nuestra vida nos convertimos como barcos a la deriva, ¿no? Barcos a la deriva, donde no sabemos este, cómo vivir nuestra salvación. Para los padres y madres del desierto no había nada mejor que el ejemplo de una vida conforme al corazón de Dios. Una vida ejemplar. No estoy hablando de una vida santa y una vida perfecta, ¿eh? Que a veces eso es lo que muchos aspiramos, una vida perfecta. Y mire, Pablo dijo que nosotros tenemos perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Nosotros estamos en este proceso de construcción, pero nuestra vida tiene que ser una vida ejemplar, una vida que dé el ejemplo en las buenas y en las malas y en las peores. Una vida que vaya conforme al corazón de Dios, un corazón tierno, un corazón de amor incondicional, un amor que te haga entender a ti y a mí que no hay nada de lo que nosotros hagamos que haga cambiar su amor por nosotros. Un amor que nos conduce a su justicia, a su santidad, a la obediencia misma, ¿no? Una vida así era el mejor sermón, incluso para convertir a los paganos en aquel tiempo. Como lo cuenta esta historia, este apotegma que les voy a plantear ahora, que ejemplifica el valor de lo que para ellos era desprenderse de las cosas y la paciencia que existía. No sé a quién se le atribuye esta frase, muchos piensan que se le atribuye a Teresa de Calcuta, pero otros creen que a otro, la verdad que no recuerdo a quién. Este,
que le decía a sus monjas, ya estoy hablando ahora, siglo pasado, que le decía a sus monjas, ay, no me acuerdo la cofradía que hizo Teresa de Calcuta, pero le decía, bueno, entren a los pueblos y prediquen el evangelio. Y si es necesario, hablen, ¿no? Hablen. Es de reconocer el valor que tenía esta mujer y todas estas seguidoras que, que hablaban poco, pero decían mucho con sus acciones. A veces los cristianos no estamos ni siquiera un poquito de tocar la inmundicia del mundo, ¿no? No, no estamos ni cerquita de tocar la inmundicia del mundo, el dolor del mundo, porque estamos acomodados en lo nuestro, estamos en la nuestra, ¿verdad? Y creo que esta experiencia de los padres del desierto nos hace reflexionar hacia dónde estamos dirigiendo el barco. Bien, el siguiente apotegma nos va a decir cómo vivían esta realidad. Una vez, unos bandidos, chorros, ladrones, llegaron al ermitorio de un anciano y le dijeron, hemos venido para llevarnos todo lo que hay en esta celda o habitación. Él dijo, el anciano, pues todo lo que vean, hijos míos. Lleven todo lo que vean. Todo lo que ven, llévenlo. Entonces cargaron con todo lo que encontraron y se fueron. Y sucede algo, ¿verdad? Que dejaron una bolsa que estaba escondida, que no lo vieron, no se dieron cuenta que ahí estaba. Por lo que el anciano, al darse cuenta, la recogió y fue corriendo tras ellos y les gritó, muchachos, muchachos, tomen, olvidaron esto, ¿no? Y ellos se impresionaron muchísimo con la paciencia del anciano y devolvieron todo a la celda. Todos se arrepintieron y se decían unos a otros, este es realmente un hombre de Dios. Bueno, este apotegma, esta pequeña historia, reflejaba lo que plenamente ellos estaban conscientes de lo que era, ¿no? No estaban apegados a las cosas materiales. Estaban dispuestos a ser desprendidos porque conocían y reconocían que había un valor mayor. Y ese desprendimiento, según esta historia, ¿verdad? Alcanzó a otros que fueron impactados por el ejemplo del anciano, ¿no? Nadie hace eso hoy en su sano juicio. Nadie lo haría, qué sé yo. Si te entran a robar, no le dirías, hey, faltaron estos $20,000 que hay acá. ¿Por qué no lo haríamos? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque son míos, uno diría, porque a mí me costaron, porque es mucha plata. Bueno, interesantes reflexiones. No, Dios nos libre de que entren unos ladrones a nuestra casa, Dios nos libre. Pero en esta historia, claramente lo que pretende demostrarnos es que no había esta idea, ¿verdad? De, como dijo el Señor, acumular tesoros en la tierra. No, no la había. Y esto impactó a otras personas. Bueno. Segunda línea, segunda situación que tenían los padres del desierto en esta búsqueda de Dios. La primera era cómo vivir nuestra salvación en la vida diaria, ¿no? En la vida diaria, en la práctica diaria. Bueno, lo segundo era una espiritualidad que estaba centrada en conocerse a sí mismos. Hoy en día, la única manera que tenemos para conocernos a nosotros mismos es a través de estas ofertas orientales, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, el yoga o la yoga, no sé si es la yoga o el yoga, pero bueno, estas prácticas, ¿no? Orientales del Feng Shui, estas prácticas de meditación, de respiración, de introspección, este conectar el alma con la tierra en estas prácticas animistas, muy animistas que hoy hay en día, ¿no es cierto? En donde hay que abrazar un árbol, porque el árbol tiene un espíritu que puede calmar tu espíritu, ¿no? Eh, Hoy mucha gente quiere conocerse a sí mismo leyendo su horóscopo, ¿no? Increíblemente, hoy parece ser que la alineación de los astros, la posición de las estrellas, de las constelaciones, determinan quiénes somos. Y déjenme decirle que no solo el mundo, sino muchos cristianos
consultan su horóscopo y dicen cómo va a ser su día, cómo es su carácter, cómo reaccionan, si van a encontrar el amor de su vida hoy o no. Por cierto, yo soy Géminis. No es cierto. Es broma, pero soy Géminis. Eh, Fíjense que hoy las prácticas que tenemos para conocernos a nosotros mismos vienen incluso a través de los psicólogos, de los tests que nos realizan, ¿no? Para poder determinar nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento. Hay cuatro tipos de temperamento y bueno, algunos somos flemáticos, otros somos melancólicos, otros somos ah, bueno, se me olvidaron los otros dos tipos de temperamento. Y bueno, es como esto, ¿verdad? De estas opciones que tenemos como para hacer un barrido interior y buscarnos a nosotros mismos. En el peor de los casos, ¿verdad? En el peor de los casos, nadie, ¿no? Se conoce a sí mismo. En el peor o en el mejor de los casos. Bueno, aquí alguien escribió, sanguíneo y colérico. Gracias, Abby. Gracias. Sanguíneo y colérico. Bien. Eh, pero como digo, en el peor de los casos ni siquiera sabemos qué temperamento somos, ¿no? O tenemos. Porque no nos interesa conocernos a nosotros mismos. Porque a veces cuando empezamos a saber quiénes somos nos da miedo, ¿no? Nos da miedo. Bueno, en los padres de desierto, pues no les daba miedo enfrentarse a sí mismos y descubrir quiénes eran ellos. Para los padres y madres del desierto, el camino para ascender hacia las alturas inmaculadas de Dios pasa primero por la necesidad de descender hacia las profundas y oscuras realidades de nosotros mismos, ¿no? La espiritualidad desde abajo. Ellos también la practicaron. Así que en esta idea de conocernos a nosotros mismos, nos invitan a descender primero al oscuro fondo de nosotros mismos y encontrarnos en él con la cruda realidad de nuestro ser necesitado, para entonces estar en condiciones de clamar el auxilio de Dios y abrirnos a su gracia salvadora. Evidentemente, como lo vimos en la clase de espiritualidad desde abajo, no nos gusta descubrir quiénes somos, ¿no? Porque como les dije en la metáfora de cuando era niño y quería engañar a mami, escondiendo toda la ropa sucia debajo de una sábana blanca limpia, bueno, pues así muchos hemos construido nuestra propia realidad. Y nos asusta descubrirnos tal cual somos, ¿no? Nos asusta descubrirnos que aún no estamos siendo egoístas, ambiciosos, lujuriosos, ¿verdad? Nos asusta descubrir que somos capaces de hacer cosas que pensaríamos que no haríamos en nuestro sano juicio, ¿no? Que, que podríamos transformarnos en otras personas, ¿no? Ustedes han visto cuando están sumamente enojados y se ven en el espejo, el rostro les cambia o nos cambia, ¿no? Nos cambia. No nos gusta descubrirnos frágiles, indefensos, vulnerables. Por eso muchos de nosotros construimos murallas de indiferencia, ¿no? Han visto a gente que es indiferente, como que no le gusta nada, como que es fría, como que es calculadora, ¿no? Como que no le importa lo que le pasa a los demás. Eh, vemos a personas muy duras, muy inflexibles, porque han construido murallas alrededor de ellos para autoprotegerse, porque son tan frágiles, tan vulnerables que les da miedo que alguien se dé cuenta de su vulnerabilidad y se aprovechen de ello, ¿no? Yo conocí a un hermano cuando era pastor de una iglesia, que era el más chinchudo, el más enojón, el más... Todos le teníamos miedo, ¿verdad? Hasta yo como pastor, todos decían, ahí viene el hermanito fulano de Abraham. Híjole, cállense, háganse para un lado, ¿no? Era así como duro, muy crítico en sus posturas, muy inflexible,
el rostro era muy serio, no le sacabas ninguna sonrisa y demás. Entonces, ese tipo de personas, pues uno termina como evitándolas, ¿no? Y yo cuando decía, ay, me toca visitar al hermano fulano ahora, Dios mío, ay, Dios. Y bueno, trataba de saltarme esa visita, pero a veces no podía, habría que encararla. Hasta que en una visita pastoral dije, a ver, ¿qué onda con este hermano? Yo dije, ¿no? ¿Qué onda con este hermano? Bueno, y ya como pastor, bueno, uno desarrolla ciertas técnicas como para empezar a conocer la profundidad de las personas. Y empecé de a poquito, a escarbar y escarbar. Y el hermano había llevado una vida muy difícil, con sufrimientos muy terribles desde pequeño. Él cuando era niño era un niño alegre, sonriente, feliz, que tenía muchos sueños, muchos anhelos, pero sucedieron muchas tragedias en su vida, ¿no? De abusos, de maltratos, de, de estas ideologías religiosas, ¿no? De que pórtate bien y hace bien las cosas, por si no Dios te va a castigar. Y entonces empecé a descubrir que él no era así como lo reflejaba, sino que inconscientemente él había construido sus muros de autoprotección, sus muros de autoprotección. Y entonces cuando empezamos a tratar de sanar su pasado, empezó a cambiar. Las facciones dejaron de ser duras. No, no dejó de ser serio, porque era parte de su personalidad, pero las facciones dejaron de tener esa impronta de dureza, pues producto de muchas cosas que no había sanado, ¿no? Pero también sucede del otro lado. Hay mucha gente que la ves feliz, contenta, alegre, ja, 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 que es el alma de la fiesta, que es el que siempre está contento, el que está feliz, pero igual ha construido esas murallas para no darse cuenta quién es él. Los padres del desierto estaban conscientes de eso y a mí me ha enseñado, hermanos, de verdad me ha enseñado todos los días a examinarme a mí mismo y decir, bueno, hoy qué tan hipócrita fui, ¿no? A la noche o en la mañana, qué tan hipócrita quiero ser. Fíjense mis pláticas conmigo mismo. Este, porque al final del día uno quiere ser lo que uno es, ¿verdad? Y empezar a descubrir y decir, hey, Abraham, hey, hoy hiciste algo que no estuvo bien. Amigo, trabaja sobre eso, ¿verdad? Che, hoy pensaste algo que no estuvo bien, hoy hiciste algo que no estuvo bien. Entonces, cuando uno no construye murallas alrededor, pues uno, sí, evidentemente uno se vuelve vulnerable, pero ¿sabes quién te protege? La gracia de Dios. Así que me parece fundamentalísimo el hecho de que cada uno de ustedes tome conciencia de quién es y qué murallas estás construyendo alrededor tuyo para autoprotegerte. No, no siempre son lindas esas murallas. Deja que te proteja la gracia de Dios, solo eso. Deja que la gracia de Dios sea la que levante murallas espirituales a tu alrededor, pero no tus murallas, no tus paredes. ¿Me explico? Así que ellos decían que cuando entramos a eso, a esta idea y a meternos y duele muchísimo darnos cuenta quiénes somos, duele un montón porque dice, híjole, Dios mío, ¿de verdad podría yo ser capaz de hacer todo esto? Bueno, para ellos decían, primero la muerte y después la resurrección. O sea, si nosotros queremos vivir una vida nueva, como decía Pablo, ¿verdad? Pues tenemos que ver el viejo hombre. O sea, tenemos que ponernos tú al tú con el viejo hombre o la vieja mujer, si queremos hablarlo para cada uno, ¿verdad? Es el mismo principio del grano de trigo que Jesús nos enseñó en el Evangelio de Juan. Si no cae en tierra y muere, el grano va a quedar solo, pero si muere, va a producir mucho fruto. De eso trataba Jesús, ¿verdad? Eso Jesús nos quiere decir. Y los padres del desierto lo entendían perfectamente bien. Entonces tenían que enfrentarse consigo mismos. Tenían que enfrentar su propia carnalidad, sus propias tentaciones, sus propias lujurias, sus propios demonios, ¿verdad? Por eso conocernos a nosotros mismos, queridos hermanos, nos pone siempre en alerta, nos pone siempre en este camino de no bajar los brazos, ¿verdad?
y de seguir trabajando en nosotros. Creo que ahora pueden encontrar mayor sentido cuando yo les dije que yo era un hombre en proceso de construcción. Y por muy pastor que yo sea, y por muy cristiano de cuna que yo sea, y por muy líder que yo sea, y por muy director que yo sea, eso no me garantiza absolutamente nada mi espiritualidad. Absolutamente. Lo único que puede garantizar mi espiritualidad es qué tanto estoy muriendo para Cristo. Y de esa manera, pues empezar a dar frutos. Hay otro apotegma que me parece interesante como para que ustedes vean cómo los padres del desierto ilustraban esto. Este apotegma es maravilloso. Dice, el abad Antonio enseñaba, si veis a un joven monje escalando el cielo por su propia voluntad, cogedle por el pie y arrojadle al suelo, porque lo que está haciendo no es bueno para él. Qué interesante, ¿verdad? Si ves a alguien que está queriendo ir al cielo con sus méritos, por sus cartillas de presentación, por mil cosas, ¿no? Dice el abad, no lo permitas, ¿no? Agarrarlo del pie y tíralo. O sea, decirle, hermano, bájate de la nube en que andas, ¿no? Porque no es correcto, no estás tomando el camino correcto para entender la realidad de Dios. Me encanta esta apotegma. Había otro eh, padre del desierto, ya del siglo séptimo, Isaac de Nínive, que decía así, el salto para bucear en las profundidades se da desde el trampolín del pecado. Es el pecado el que me puede lanzar al abandono de los ideales forjados por mí mismo y lanzarme a las profundidades del alma. Allí están juntos mi corazón y Dios, pero también allí está la escalera para ascender a Él, para volver a Él. En la medida en que nosotros reconozcamos nuestro pecado, ¿no? Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero a veces no vivimos tomando conciencia de que somos personas pecadoras. Porque eso no está bien, o sea, no está bueno. El lenguaje religioso que hemos usado es, tenemos que ser personas santas, tenemos que ser personas perfectas, no pecadoras. El problema es que es más fácil reconocer nuestro pecado que alcanzar la santidad en los niveles que se nos han querido imponer. Pero fíjense que el trampolín, como dice aquí, si nosotros queremos ir a la profundidad de nuestra alma y saber quiénes somos, bueno, pues tenemos que tocar la puerta de nuestros pecados. Porque cuando el pecado nos arroja al suelo y está Satanás que nos acusa, mira, vos sos esto, vos sos lo otro, ¿no? Quienes están allí en la profundidad del alma está Dios y nosotros. Dios allí sanándonos, restaurándonos, porque allí está la escalera para volver a levantarnos. Necesitamos sanar muchas cosas, queridos alumnos. Habrá cosas que no, muchos acá son muy jovencitos y me parece que todavía no viven la realidad del mundo y del pecado. Ya la van a vivir, ¿no? No la deseo, sinceramente, pero es parte de la vida, ¿no? No es porque Dios lo quiera bajo ninguna circunstancia, es parte de nuestra carnalidad, de nuestra realidad terrena. Pero habemos muchos que tenemos cosas abiertas, ¿no? Heridas abiertas, heridas no sanadas. Seguimos construyéndonos en nuestros prejuicios, en nuestras autocomplacencias, en nuestros autoelogios. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Como lo dije en alguna clase, cuando alguien hace algo que no está bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Culpamos a los demás. Esa es una reacción muy propia de alguien que no se conoce a sí mismo. Tratamos de buscar culpables, ¿sí? Y difícilmente aceptamos que la culpa somos nosotros. Somos nosotros.
Bueno, esto era importante en la teología del desierto, una espiritualidad que pudiese centrarse con nosotros mismos. Así que esta forma de entender el camino espiritual produjo en el desierto personas humildes, servidores alegres, compañeros generosos, seres íntegros que no necesitaron de la hipocresía para ganarse el respeto de sus discípulos y el cariño de su Señor. Cultivaron la humildad, confiaron en la misericordia de Dios y clamaron la gracia que ellos entendieron que nunca falla y que nunca falta. Fíjense cómo es sumamente liberador. No necesitamos aparentar ser piadosos, ni religiosos, ni buenos cristianos. No necesitamos aparentar nada. Nuestro servicio a la iglesia será siempre dispuesto, siempre alegre, siempre generoso. Haremos comunidad, cultivaremos la amistad, entenderemos a las personas que no están de acuerdo con nosotros, pero no las juzgaremos finalmente porque ellos viven sus propias desgracias. Ellos son así porque la vida les enfrentó a desafíos que ellos no han podido resolver. Tengamos empatía, tengamos amor hacia ellos. Pero eso solo te lo permite reconociéndote a ti mismo como sos. Ahora, si lo querés hacer desde un punto de vista fariseo, no vas a lograr entender a nadie. No vas a lograr conectarte empáticamente con nadie. Vas a terminar juzgándolos. Vas a terminar criticándolos, vas a terminar diciendo, híjoles, esos no son cristianos. Nunca hagan eso. Porque el único que determina quién sí, quién no es Dios, y los parámetros de Dios son muy distintos a los nuestros, ¿no? Así que no hagamos ese tipo de juicios, no lo hagamos. ¿Cómo llegaron a desarrollar esta espiritualidad? Siempre digo que fue una espiritualidad de gozo, de alegría, de celebración. No necesitaron la hipocresía para ganarse el respeto, ni el temor, ni la manipulación muy común hoy de muchos líderes, ¿no? Y de muchos cristianos que pretenden manipular, incluso en casa, ¿no? Manipulamos a los hijos, a la esposa, al esposo, a los padres. ¿Qué aprendemos de esto? Que es la importancia de cultivar la humildad, de tener los pies sobre la tierra, ¿verdad? De tener los pies sobre la tierra, que nadie es más que nadie, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que su misericordia no está en los estándares nuestros, pero entender que su gracia nunca falta. Así que si que algún día querés que se construya algo a tu alrededor, deja que sean las murallas de fe, de amor, de perdón, de gracia, de reconciliación, de sanidad, que Dios levante, ¿verdad? Para que tu vida sea plena, para que tu vida sea libre. Y finalmente una tercera opción que dieron los padres del desierto. La primera era cómo vivir mi salvación. La segunda era necesito conocerme a mí mismo. Y después, a ver, ¿cuál sería la mejor forma de explotar nuestra vida espiritual? ¿Se dan cuenta que hoy en día, queridos alumnos, estamos dentro de una sociedad globalizada, postmoderna, que quiere satisfacerlo todo? Todo, todo. Hoy no necesitas moverte del sillón o del living de tu casa. Vos agarras tu celular, entras a una aplicación que se llama Mercado Libre, pedís cualquier cosa que se te ocurra, ¿verdad? Y lo tenés a la puerta de tu casa. Hoy tenés, por ejemplo, ¿verdad? Hoy tenés a mucha gente que llama a cualquier la pizzería, pide su pizza, paga el motomandado y lo traen a la puerta de su casa. Hoy la tele te da todos los comerciales para resolverte todo el mundo, ¿verdad? Todas las cosas. Estamos en una sociedad que está al servicio de las personas. Entonces, entre más efectivo sea la entrega, pues más satisfacción tenemos. Hoy estamos muy metidos en la materialidad del ganar, del hacer, ¿no? Porque hoy en día el mundo dice, vos sos lo que tenés. Antes eras vos sos lo que sos,
No, hoy no. Hoy vos sos lo que tenés. Entre más tenés, más sos. Bueno, los padres del desierto, ¿verdad? Se enfrentaron a esta realidad como lo fue con Antonio, donde, bueno, evidentemente no estaba muy pegado con los bienes materiales y empezaron a vivir una vida ascética, ¿no? El término griego askesis significa entrenamiento. Este entrenamiento es casi moral, no es un entrenamiento de ir al gym, es un entrenamiento moral. A este entrenamiento se refería a lo que el apóstol Pablo dijo. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Bueno, conozco a muchos cristianos que tienen la buena intención de ir al gym. Ay, Señor, aquí me meto en profundidades porque yo no voy al gym. Pero conozco muchos que son amantes del gym. O sea, pueden faltar al culto, pero no a su sesión de gimnasio, ¿verdad? Pueden tener flojera para levantarse temprano el sábado para ir a la iglesia, pero si les toca el gym a las 6 de la mañana, están puestos de pie. Bien, dos reflexiones al respecto cortitas. La primera es que cuando alguien va al gym por ejercicio, ser saludable, perfectísimo, buenísimo. Creo que a muchos nos haría falta ir al gym, o al menos ir a caminar o qué sé yo, ¿no? Está bueno. Pero hoy ves muchos gimnasios llenos de personas que van allá solamente para lucir su cuerpo, para autocomplacerse, ¿no? ¿Por qué creen que se hacen los tatuajes en las piernas, en los brazos, en la espalda y luego que casi andan desnudos en la calle enseñando todo su cuerpo? Y a muchos nos da envidia porque, bueno, no tenemos ese cuerpo, pero la gente termina como haciendo un tipo culto a su cuerpo, ¿verdad? A su vanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde terminas eh, eh, complaciendo a los otros, ¿no? Complaciendo a los otros. Ahora, bueno, este entrenamiento no tiene que ver con lo que estamos planteando, sino más bien con este entrenamiento saludable, ¿verdad? ¿Por qué vas al gimnasio? Porque quieres estar bien, quieres estar en forma, por salud, porque caminas, porque haces ejercicio, por salud. Buenísimo. Y todo lo hacemos por eso, pero fíjense que pocos hacemos ejercicio espiritual. Por eso muchos estamos obesos espiritualmente hablando, porque comemos mucha chatarra que hoy el Internet nos ofrece, mucha chatarra. Y somos obesos espiritualmente. No estamos en forma. Somos perezosos, como lo planteamos en predicación. Somos perezosos en nuestra mente. No nos gusta leer menos la Biblia. Entonces no estamos en forma. Pero fíjense lo que los padres del desierto entendían de Pablo. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina y se desviven como sacrifican la fiesta con los amigos, etcétera. Tienen muchos sacrificios para llegar a la meta. Y algunos ganan la medalla de oro y otros no la ganan, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un premio permanente. Por lo tanto, Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo domino. Necesitamos disciplina. Y sinceramente, hermanos, somos los más indisciplinados del mundo mundial. Puede ser un poco por la cultura latinoamericana, ¿verdad? Los latinos no nos gusta ser disciplinados. Vivimos ahí como Dios nos da a entender, ¿no? No tenemos una disciplina, o no somos metódicos. No digo de todos, obvio, no hablo de manera general, pero no somos metódicos. Vivimos como venga la vida y listo. Bueno, esto no lo entendían los padres del desierto. Una visión de la ascesis, del entrenamiento como camino hacia la libertad y del disfrute de una vida plena. Conocer la verdad y practicarla disciplinadamente, lo dijo Jesús, es el camino de la libertad. Porque todo el que peque es esclavo del pecado. Entonces necesitamos
tener la fuerza necesaria para liberarnos de la esclavitud. Por eso en ese entrenamiento los padres del desierto hicieron tres cosas: huir, callar y reposar en oración. Es decir, tuvieron que salir, ¿verdad? Tuvieron que tomar una decisión porque si no, iban a terminar seguramente sentados en las poltronas del poder. Entonces, hay un dicho aquí en Argentina que lo aprendí mucho y que puede ilustrar este punto. Un dicho dice, soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? Es mejor huir. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. O sea, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Y esto fue lo que hicieron ellos. Y a veces los cristianos, pues también tenemos que huir. No necesitamos sentirnos los Superman espiritual diciendo, oh, yo voy a poder con esto. No, si no podés, hermano, hermana del alma, huyan. Salgan corriendo. Patitas, ¿para qué las quiero? Decimos en mi tierra. Huyan. Que eso fue lo que planteó este tema, ¿verdad? Lo otro era guardar silencio, callar, ¿no? Porque a veces hablamos mucho, y díganme a mí, hablamos demasiado, ¿no? Hay personas que ya se pasan de hablar. A mí me soportan hora y media, hermanos, porque, bueno, tienen que aprobar la materia, no les queda de otra. Pero hay personas que, híjole, dices, bueno, ya, ya, basta, listo, ya, gracias. Hay que guardar silencio, ¿no? Hay que saber callar. El sabio calla, ¿verdad? El sabio calla. Y lo otro es el reposo en la oración. No para dormir tranquilamente, sino encontrar alivio, ¿no? El reposo es ese. Es decir, es cuando vienes de un día recansado, trabajaste todo el santo día, caminaste no sé cuántos miles de kilómetros y te espera tu sillón del living favorito y caes así. ¿Cuál es la expresión que hacemos? ¡Ay! ¿No? Es así como ya nos dejamos caer en el sillón. Bueno, la oración, cuando se busca a través de una disciplina espiritual, es caer y decir, "Ah, voy a descansar", ¿no? Bien, hay un apotegma que ilustra este tema. Dice, en cierta ocasión, el discípulo de un anciano notable fue tentado a la impureza. El anciano que veía su sufrimiento le dijo, ¿quieres que ruegue al Señor para que te libre de esta lucha? El discípulo le respondió, Padre, veo que estoy padeciendo mucho, pero siento también el fruto que saco de esta lucha. Por esto, pide al Señor en tus oraciones que me dé la fuerza para resistir. Y su abad le dijo, ahora veo, hijo mío, lo mucho que has adelantado y que me has superado a mí. Me encanta esta historia, me encanta, me fascina, porque termina reflejando a veces lo que nosotros pretendemos de nuestra religiosidad, ¿no? Este discípulo estaba pasando un tormento en la prueba. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Pues proteger a los nuestros. Entonces le pedimos al Señor, Señor, sácanos de esta prueba, libra a aquella persona de esta prueba, o nosotros mismos, ¿no? Sácanos de esta prueba, líbranos de este camino de muerte. No permitas que yo sufra, no permitas que tenga yo esta enfermedad, no permitas que tenga yo este problema. Ayúdame, resolvelo, provee. Y entonces estamos tan enfrascados para que el Señor nos saque de la prueba. Y la respuesta de este discípulo, la verdad que es impactante y le dice, mira, estaría bueno que le pidieras a Dios que me sacara de la prueba, pero vos sabés que mi fe se está fortaleciendo, estoy luchando con todas mis fuerzas, así es que no le pidas a Dios que me saque de esta prueba, solo pedile que me dé fuerza para hacer resistir, para terminar, para, para poder sacar el mejor provecho de esto. Por eso el abad, el anciano, le dijo, bueno, creo que vos ya me superaste muchísimo, has entendido lo que realmente esto sucede. A nosotros no nos gusta sufrir, hermanos queridos, mucho menos ver sufrir a nuestros seres queridos, bajo ninguna circunstancia. Y los que tenemos a un ser querido que ha pasado por momentos, crisis muy feas y que están en una crisis y tu fe se quebranta tanto, tanto, porque vos orás a Dios, le gritas a Dios y le decís,
sana, sana, Señor, quita esto, ya, ya. Y vos ves que no pasa y no pasa y no pasa y te enojas con Dios, ¿no? Y decís, pero ¿por qué no lo haces? ¿No? Es solamente una espiritualidad, decía Harold Segura, la que te mantiene firme en los momentos más difíciles de tu vida. Una espiritualidad sana. Es donde das cuenta, donde el Señor no te saca de la prueba, sino te está dando fortaleza y entonces terminas orando y diciendo, Señor, está bien, danos fuerza, ayúdanos a resistir, ayúdanos a esperar que la crisis pase, ayúdanos, danos fe, danos de tu amor, sosténnos, danos tu gracia, bendito sea tu nombre, glorificado seas, Padre. Y empezamos a adorar al Señor y empezamos a honrar su nombre. Y empezamos a proclamarlo como Señor de nuestras vidas, aun cuando la crisis está ahí, aun cuando está lo más difícil de la vida, uno empieza a clamar al Señor, no para que nos saque de la prueba, sino para que su nombre sea glorificado. Esto, queridos hermanos, es el camino de una búsqueda profunda de Dios, ¿verdad? Y que cuando pasa la crisis, ya sea porque sane, ya sea porque la muerte se haga presente y la respuesta de Dios o de la vida sea que la persona descanse, ¿no? No hay resentimiento con Dios, no lo hay. Nuestra vida sigue adorándole, nuestro corazón sigue amándole, destrozado, herido o alegre porque la crisis pasó, nuestro corazón le sigue amando porque amamos a Dios no por lo que Él nos da, sino lo amamos por que Él es Dios. Así que debe haber un entrenamiento. ¿Cómo logramos eso? Pues con un entrenamiento, hermanos. El que no está entrenado, perdón, pues no lo logra y no lo va a lograr nunca. Así que interesante esta propuesta. Bien, tres cositas que he planteado sobre la teología de los padres del desierto y entonces termino con unas reflexiones finales. Es un viejo pozo de agua fresca. Fue lo que vivieron estos personajes, siglo tercero, cuarto, y después, bueno, ya el monasticismo agarró otro enfoque denominacional. Pero en sus inicios plantean a hombres y mujeres que estaban muy, muy dispuestos a buscar a Dios de manera seria, más allá del entorno que los movía en distintas direcciones. Hoy nos acercamos de manera reverente para beber del viejo pozo que aún sigue vertiendo la frescura de sus aguas. La radicalidad de su fe de estos personajes, lo radical de su fe, de cómo lo vivieron, vuelvo a repetir, puede ser muy criticable. Está bien, hagan el juicio que quieran, pero hicieron algo. Y hoy mucha gente puede criticarnos por la decisión que tomamos, ¿no? Pero eh, hemos hecho algo. La urgencia por su salvación, el tener presente que somos salvos y cómo debemos de vivir, la honestidad con ellos mismos que no necesitaban de la hipocresía ni de la apariencia religiosa para ganar su respeto y la disciplina, hermanos, la disciplina, el tener disciplinas espirituales, ya voy a hablar sobre eso en la quinta unidad temática, ya voy a hablar sobre eso. Bueno, era lo que necesitaban para buscar el rostro del resucitado, la vida de Jesús. Pues todas esas acciones son el reflejo de una herencia que debemos celebrar, que debemos reflexionar, que debemos tratar de imitar, si ustedes me permiten, ¿no? Por eso la propuesta en esta clase es esta. Este, traten de pensar si algo de lo que vivieron estos personajes y que hemos charlado hoy, pues te pueden ayudar. Bien, entonces, estos personajes huyen al desierto, entran en comunión con Dios, le hacen frente a sus demonios, ¿verdad? A esto que ellos consideraban que lo que atacaba el alma y el corazón. Pero ahora nosotros, como dije, no tenemos desiertos. Creo que hoy Dios no nos llama a que vendamos todo, ¿verdad? Y montemos, no sé, una carpa allí en el desierto de Atacama o en el desierto de Sonora o en el desierto del Sahara
Pero por supuesto que hay un desierto. Hay un desierto al cual podemos y debemos huir, ¿verdad? Hay un desierto al cual nosotros debemos encontrar, no geográficamente. O sea, no es de que nos vayamos al sur o nos vayamos a Jujuy o a Salta, donde es hermosísimo. Tuve la bendición de cruzar el desierto de Atacama con Bere hace un par de años cuando fuimos a Chile, ¿verdad? El desierto es cautivante, el desierto es demoledor, ¿eh? Pero es hermosísimo. Uno podría pensar, ay, ¿qué? El desierto es pura arena, arena y arena. Pero ustedes no saben. Quienes han vivido la experiencia de cruzar un desierto, el desierto te cautiva, pero te cautiva por su silencio, ¿verdad? El silencio es ensordecedor, porque sos capaz, nosotros bajamos, ¿no? Y yo me retiré un buen tramo de los autos y entré en esa experiencia, pues yo ya daba esta clase de espiritualidad, entré en esta experiencia y de verdad, hermanos, cuando todo está quieto, empiezas a escuchar el latido de tu corazón. Imagínate escuchar el ruido de tus pensamientos, ¿no? O sea, no estoy hablando de manera geográfica, olvídense, esos no son nuestros desiertos. De eso no se trata la vida, ¿ok? Sino de poder saber que hoy hay un entorno como lo vivieron los padres del desierto, ¿verdad? No está el Imperio Romano, pero hoy hay muchas cosas que nos atacan, que nos seducen. El consumismo insaciable, como lo he dicho, ¿no? Las grandes carteleras, los grandes espectaculares que nos invitan a comer, a beber, a gozar, a tener fantasías de lujuria. Hoy vivimos en un individualismo egoísta, cada uno en su celular, cada uno se rasca con sus propias uñas. Hoy vivimos una pobreza deshumanizante, donde hoy son más más los ricos, sí, los pobres son más, los ricos son menos, pero los ricos, aunque son menos, acumulan mucho mayor riqueza. Nuestros contornos sociales están llenos de una pobreza deshumanizante, un imperialismo mezquino con estas amenazas nucleares de la Tercera Guerra Mundial, con estos hombres que creen que pueden manejar el escenario mundial como peones en tablero de ajedrez, ¿no? El fundamentalismo fanático que hoy estamos siendo invadidos por la ideología musulmana, por la ideología árabe. Estamos siendo invadidos, ¿eh? No nos damos cuenta, pero estamos siendo invadidos con algo tan sencillito como son las novelas turcas. Hoy un montón de gente está enganchado con las novelas turcas, porque son lindas, porque no tienen escenas de sexo, porque no son eróticas, pero son películas que están transmitiendo la ideología musulmana, los ritos musulmanos, las costumbres musulmanas. Estamos entrando en un fundamentalismo fanático, la violencia atroz. Hoy hay asesinatos, hay cada noticia de crimen atroz, hermanos, que horroriza, horroriza profundamente y muchas cosas más. Bueno, esas cosas que están allí, que conviven con nosotros, abundan y nos dan espera, nos esperan a la vuelta de la esquina. Nadie está exento de sufrir las consecuencias de la delincuencia. Nadie está exento de que algún día nosotros seamos noticia de que entraron a nuestra casa y que nos mataron, ¿no? A balazos. Nadie está exento. Dios nos libre, pero nadie está exento. Así que vivimos en un mundo en donde es necesario tomar conciencia de cómo podemos huir de este mundo, pero tenemos que volver. La voz que escuchó el abad Arsenio nos dice ahora a nosotros, este es otro apotegma pequeñito, y dice, huye, guarda silencio y no dejes de orar. Huye de eso, no seas parte de. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en el mundo, por supuesto que sí. No podemos evadir nuestra responsabilidad cristiana, pero no podemos ayudar al mundo cuando nosotros somos los que necesitamos ayuda. ¿Me explico? No podemos salvar al mundo cuando nosotros mismos necesitamos salvación. Debemos entonces guardar silencio, mirar a nosotros y orar profundamente para que el Señor nos retorne, para que el Señor nos haga impactar al mundo, para que el Señor nos permita que a través de nuestra vida y testimonio puedan cambiar las cosas. Ricardo Barbosa de Sousa, que es el autor que ustedes leyeron,
nos da una tremenda definición del desierto. Dice, el desierto no debe ser visto necesariamente como un alejamiento geográfico y social. Es decir, hoy no deberíamos hacer monasterios e irnos, ¿verdad? Claro que no, estamos aquí y hay que encararle. No tendríamos que irnos a Ushuaia, donde no hay nada, y alejarnos del mundo. Él nos dice, la propuesta que él tiene es que el desierto es una actitud, somos nosotros, es qué actitud tomamos, una postura delante de Dios y de nosotros mismos. Nuestro desierto, hermanos, es delimitar el espacio dentro de nuestra vida, de nuestra experiencia espiritual, que nos permita en ese espacio llenarnos, vivir nuestra salvación, conocernos a nosotros mismos, disciplinarnos espiritualmente. Es ese espacio espiritual que nosotros tenemos que no permitir que nadie lo invada. Ese lugar o situación que desenmascara aquello que suponemos ser, donde nuestras ilusiones son confrontadas con la verdad. Esos son nuestros mejores desiertos. Y nuestras ideas y nuestros conceptos sobre Dios son sustituidos por la revelación del propio Dios. Cuando dejamos de pensar de que creemos en Dios y nuestros conceptos son errados. Y tenemos que debemos permitir que Dios se revele tal cual somos. Ese es nuestro desierto. Ahora nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos y tenemos que buscar este espacio dentro de nuestros pensamientos, de nuestro sentir, de nuestro actuar, donde podamos ser confrontados, donde podamos ser alcanzados por la gracia de Dios. Ese momento dentro de nosotros, en nosotros y por nosotros que permite el encuentro con Dios cara a cara. El encuentro con Dios cara a cara. Así que, en resumen, para terminar esta clase, en resumen, ¿cómo podríamos entender la espiritualidad de los padres y las madres del desierto? Primero, los asuntos de su mayor interés, los que más los movieron a ellos y que se preocuparon y actuaron en consecuencia, fueron los siguientes. La humildad, ¿no? Porque la fe se evidencia con la conducta. Alguien que se dice ser cristiano y no se comporta como cristiano, tendría que replantearse eso. La caridad, ¿no? El dar. El cristianismo consiste en vivir como vivió Jesús. El testimonio de Jesús en el libro de Hechos de los Apóstoles, después de muchos años, la iglesia cristiana recordó que Jesús era un hombre bueno que pasó su vida haciendo el bien a los demás. Bueno, que nos conozcan por nuestra caridad con el que menos tiene. La conversión. Ellos creían que debía haber una verdadera transformación diaria. O sea, no es de dientes para afuera el cristianismo. Es una transformación real, constante, que se vive. Satanás y los demonios, que era muy, muy importante para ellos, ¿no? Porque ellos creían en la realidad del mal, que esta realidad se hace mucho más presente cuando queremos hacer el bien. ¿Por qué creen que Pedro dice, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar? A veces los cristianos perdemos de conciencia que tenemos a un enemigo que nos está no solo acusando, nos está incitando, nos está aconsejando, está siendo el que propicia que nosotros nos alejemos de Dios. Poco hablamos de Satanás, ¿eh? En alguna clase seguramente lo haremos. Necesitamos conocer las artimañas del enemigo, pero ellos tomaron conciencia de eso y dijeron, bueno, hay que hacer algo. El silencio. Necesitamos acallar nuestros ruidos interiores y tener temor de encontrarnos a nosotros mismos. Ya voy a hablar un poco acerca del silencio, ya eso lo voy a tratar en la quinta unidad temática. Las escrituras, ellos estaban plenamente conscientes del valor de la palabra de Dios, que es el fundamento de la fe. Eran asiduos lectores de la palabra, conocían la palabra, amaban la palabra. Y creo que eso nos ayudaría mucho a nosotros. La salvación, ellos decían que la salvación es eterna, pero que comienza aquí. Hoy nosotros estamos viviendo la salvación y yo estoy consciente de eso.
Hoy vivimos ya la eternidad. Algún día en su clase de teología entenderán lo que es el aquí y el ahora y todavía, perdón, el ya, pero todavía no. Es decir, hoy ya los cristianos vivimos parte de la realidad eterna. Entonces, la salvación debe vivirse ya ahora, no en su plenitud, o sea, todavía no en su plenitud, pero ya tenemos un atisbo de salvación en nuestras vidas. Y la misericordia que nos diferencia del legalismo, de la crítica, de juzgar a otros, de condenar a otros, de pensar que los demás están mal porque no hacen lo mismo que yo, ¿no? La misericordia es fundamental. Así que, bueno, en este tiempo de reflexión podemos conversar lo siguiente. Podemos huir para no naufragar. La huida hacia el desierto estuvo justificada por una sociedad corrupta que en la visión de los primeros monjes naufragaba en medio de un mar de tentaciones, como el poder imperial, el éxito fácil y el desinterés por los más pobres. La iglesia incluso en ese tiempo comenzaba a naufragar. La pregunta que debemos hacernos para reflexionar es, ¿está naufragando también nuestra sociedad? ¿Se hunde nuestra iglesia junto a esta sociedad? ¿Cuáles serían algunas señales de este desastre generalizado? ¿Cómo la iglesia está sucumbiendo a esto? Hay momentos y ocasiones cuando no huir significa sucumbir. Soldado que huye sirve para otra guerra. ¿De qué debería huir la iglesia y los cristianos en el día de hoy? En vez de acomodarnos a eso, reflexionen, piensen. Este material va a estar y sigan en sus manos, así que van a tener oportunidad para reflexionar. Debemos huir para no terminar acomodándonos. Prefiero eso antes de que el mundo se acomode a nosotros. Segundo, lo segundo que pensaron los padres del desierto, nuestra salvación de cada día. ¿De qué salva el evangelio que predicamos? ¿De qué nos salva? La gente dice, es que yo predico el evangelio, pero de qué salva ese evangelio? ¿Sobre qué cosas no estamos ofreciendo salvación aun cuando forma parte del mensaje bíblico? ¿Cuáles son en esta época algunos grandes demonios, entrecomillado, que aún no hemos querido combatir? ¿Cómo se pueden combatir a través de un mensaje de salvación? Son preguntas que nos plantean desde la experiencia del desierto. Tercero, el entrenamiento evangélico. Dentro de la espiritualidad latinoamericana tradicional, la oración y el ayuno son dos de las prácticas espirituales que más se recomiendan para el crecimiento de la vida cristiana. Y a veces no las hacemos tan bien, ¿verdad? Ya voy a hablar sobre eso después. ¿Cuáles son las otras disciplinas que se practican dentro de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que se busca con esas prácticas? Y a veces vuelvo a repetir que hemos en esta teología de la retribución. Vamos a ayunar para que al hermanito Abraham encuentre trabajo bien pagado. Pero el hermano Abraham encuentra un trabajo, pero no le pagan bien. Entonces como que el ayuno no funcionó. Según el apóstol Pablo, el culto que le agrada a Dios es una vida rendida a Él, en sacrificio vivo, santo y agradable. En el contexto de esta enseñanza de Romanos, ¿cuáles son esas otras prácticas en las que debemos ejercitarnos? En otras palabras, ¿cuál es el entrenamiento que Pablo recomienda? Nuestra vida tiene que ser un sacrificio, disciplina, solo que, como dije, estamos más indisciplinados que otra cosa. ¿Qué recomendaciones hace para que las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, silencio, soledad, comunidad y otras más no se conviertan en obligaciones fanáticas, sino que sean fuentes de humanización y de vida plena? Que no se conviertan en ritos religiosos, sino sean prácticas que hagan liberadora a tu espiritualidad y al mundo que te rodea. Preguntas interesantes que cada uno de nosotros debería reflexionar. Bien, hasta ahí entonces la clase, ¿verdad? Que nos ha hecho un breve
y puntual recorrido sobre nuestras disciplinas espirituales. Perdón, sobre la experiencia de los padres del desierto. ¿Ok? Bueno, me pasé 4 minutitos de la hora, pero si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, duda, comentario que quiera hacer y tendría tiempo para escuchar a sus compañeros, bueno, podríamos hacerlo. No sé si pude ser claro en la clase hoy. El silencio, ¿verdad? ¿Vieron que el silencio es incómodo? No nos gustan los silencios. Menos al profesor cuando pregunta, cuando dice hay alguna pregunta y todos quedan en silencio. Es incómodo el silencio. Ya voy a hablar sobre eso, sobre el silencio. Pero es incómodo, por eso no nos gusta el silencio. ¡Hablen! No, en serio, si alguien tiene algo que comentar, buenísimo. Y si no, dejamos aquí la clase, agradeciendo infinitamente a cada uno de ustedes su participación y bueno, deseando que estas reflexiones contribuyan, ¿verdad? Contribuyan a su vida espiritual. ¿Ok? Bueno, cuídense. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana en predicación. Abrazos y bendiciones para todos.